El tesoro de David. Este sublime cántico del Éxodo es uno e indivisible. La verdadera poesía alcanza aquí su cumbre. No hay mente humana que haya podido igualarla, y mucho menos exceder la grandeza de este salmo. En él se habla de Dios como dirigiendo a su pueblo desde Egipto a Canaán y haciendo que toda la tierra sea conmovida a su venida. Se presentan las cosas inanimadas como imitando las acciones de criaturas vivas cuando pasa el Señor. Se les habla e interroga con una fuerza de lenguaje extraordinaria, de modo que uno parece ver la escena. El Dios de Jacob es exaltado como teniendo poder sobre el río, mar y monte, y haciendo que toda la naturaleza preste homenaje y tributo ante su gloriosa majestad. Comentaba Spurgeon. Versículo número 1. Cuando salió Israel de Egipto, el salmo empieza bruscamente, como si el impulso poético no pudiera ser retenido, sino que se desbordara. El alma elevada y llena de un sentimiento de gloria divina no puede esperar a formar un prefacio, sino que entra de un salto en su tema. Era como un solo hombre en su voluntad de abandonar Gosén. Aunque eran muchos, ni un solo individuo se quedó atrás. La unanimidad es una muestra agradable de la presencia divina y uno de los frutos más dulces. El lenguaje de los capataces extranjeros nunca es musical en los oídos del exiliado. Qué dulce es para el cristiano que se ha visto negado a escuchar la conversación profana de los inicuos cuando al fin puede salir de en medio de ellos y residir con su propio pueblo. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 2. Judá vino a ser su santuario, a Israel su dominio. La palabra su viene donde habríamos esperado el nombre de Dios, pero el poeta está tan lleno de su pensamiento de Dios que se le puede olvidar mencionar el nombre, como la esposa del cántico que empieza que me bese, o Magdalena cuando exclama dime dónde le has puesto. Todos se hallan en el santuario de la deidad y su campamento era un gran templo. ¿Qué cambio tiene que haber sido para los fieles, entre ellos el estar fuera de las idolatrías y blasfemias de los egipcios, y bajo las órdenes justas de la adoración santa del gran rey de Jerusalén? Vivían en un mundo de maravillas en que Dios se volvía en el pan que comían y en el agua que bebían, así como la solemne adoración en su lugar santo. Cuando el Señor está presente de modo manifiesto en una iglesia y sus órdenes misericordiosas son reconocidas con obediencia. ¿Qué edad de hora ha llegado y qué privilegios tan honrosos disfruta el pueblo? Ojalá fuera así entre nosotros, nos comentaba Spurgeon. Lector, no dejes de notar que cuando Israel salió de Egipto, el Señor estableció su tabernáculo entre ellos y les manifestó su presencia. ¿Y qué ocurre cuando el Señor Jesús saca a su pueblo de Egipto del mundo? ¿No cumple la dulce promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es un privilegio de su pueblo el vivir para Él, en el vivir con Él y el vivir de Él? ¿No declara en cada acto, diré, es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios? Ver Mateo capítulo 28, versículo 20 y Zacarías capítulo 13, versículo 9. Nos comentaba Robert Auker. Versículo número 3. El Jordán se volvió atrás. Esta fue la obra de Dios. El poeta no canta sobre la suspensión de las leyes naturales o de un fenómeno singular que no se explica fácilmente, sino que para él la presencia de Dios entre su pueblo lo es todo. Y en su elevado cántico nos dice que el río se echó para atrás, porque el Señor estaba allí.
En este caso, la poesía no es sino un hecho literal, y la ficción se halla en el lado de los críticos ateos, que sugieren una explicación del milagro antes de admitir que el Señor desnudó su brazo en la presencia de todo su pueblo. La división del mar y el que se secara el río se hallan en un intervalo de 40 años, debido a que son las escenas inicial y final de un gran suceso. Podemos, pues, unir por la fe nuestro nuevo nacimiento y nuestra partida del mundo hacia la herencia prometida, porque el Dios que nos sacó del Egipto de nuestra servidumbre bajo el pecado, también nos hará atravesar el Jordán de la muerte de nuestros peregrinajes en el desierto de esta vida cambiante y atribulada. Es todo ello una misma liberación, y el comienzo asegura su término, nos comentaba Spurgeon. Y ahora había llegado el día glorioso en que por un milagro portentoso el Señor había determinado mostrar que podía quitar todo obstáculo en el camino de su pueblo y someter a todo enemigo delante de su faz. Por orden suya, el pueblo, que llegaría a unos 2,5 millones de personas, aproximadamente el número de los que habían cruzado el Mar Rojo a pie. Habían llegado a las orillas del río 3 días antes y ahora esperaban la señal para cruzar la corriente. En todo el tiempo el pasaje del río es una multitud tal como las mujeres y los niños, los rebaños y el bagaje, y habrían prestado dificultades formidables, pero ahora el cauce está lleno, crecido, como un torrente impetuoso, cuyas orillas rebosan a cada lado, probablemente extendiéndose casi a 1 milla de anchura, sin contar las mismas huestes cananeas, que podían esperarse que se presentarían en cualquier momento para exterminar la multitud invasora, antes de que pudieran alcanzar la orilla. Con todo, estas dificultades no contaban para nada ante él, el omnipotente, y solo sirvieron para hacer resaltar más el efecto del milagro estupendo que iba a ocurrir. A la orden del Señor, los sacerdotes, llevando el arca del pacto, el símbolo sagrado de la presencia divina, emprendieron la marcha y pasaron de un trayecto de más de media milla por delante del pueblo, al cual se le habían prohibido acercarse. Así quedó manifiesto que el Señor no necesitaba protección de Israel, sino que era su guarda y guía, puesto que los sacerdotes no iban armados y no temían separarse de los ejércitos israelitas y aventurarse con el arca en el río a la vista de sus enemigos. El pasaje de este río rápido y profundo hace notar el doctor Hales en la estación más desfavorable era milagroso de modo manifiesto, más aún si es posible que el Mar Rojo puesto aquí no había elemento natural empleado, ni un viento poderoso que barriera las aguas como en el caso anterior, ni el reflujo de la marea, si es que ocurrió, que mencionan los filósofos para disminuir la importancia de aquel milagro. Parece, pues, que fue designado providencialmente para acallar objeciones respecto al anterior. Era al mediodía, a la luz del sol y en presencia indudable de los habitantes del territorio circundante, algo que aterrorizó a los reyes de los cananeos y amoritas al oeste del río. Nos comentaba Phyllis Henry House. Las aguas conocen a su amo, el Jordán, que fluía a rebosar cuando Cristo entró en él para ser bautizado. Ahora sé de camino cuando el mismo Dios tiene que pasarlo en el arca. Entonces había uso para el agua, ahora para la arena.
No se dice nada de que se golpeara el agua con una vara. La presencia del arca del Señor Dios, Señor de todo el mundo, es una señal suficiente para estas aguas que ahora se echan atrás y no se atreven ni a mojar los pies de los sacerdotes que las llevaban. Qué obedientes son todas las criaturas ante el Dios que las ha hecho. Qué glorioso es el Dios a quien servimos, a quien los poderes de los cielos y los elementos se someten de buen grado y alegremente aceptan el carácter y la naturaleza de que Él les da. Nos comentaba Abraham Rins, versículo número 4 al versículo número 6. Cuando Cristo desciende al alma en la obra de la conversión, ¿qué fuerza despliega? Las fortalezas del pecado son expugnadas. Todo lo que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Cristo es puesto en cautividad a la obediencia de su cetro. Ver 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Se echa a los demonios de las posesiones que habían retenido durante años sin la menor interrupción. Lo mismo hace Cristo en la conversión de un pecador. El Jordán retrocede, todo el curso del alma se altera, las montañas saltan como carneros. Hay muchas montañas en el alma de un pecador. Con el orgullo, la incredulidad, el engreimiento, el ateísmo, la liviandad, etc. Estas montañas son arrancadas de cuajo en el momento en que en Cristo empieza la obra de la conversión. Nos comentó Ralph Robinson, versículo número 5. ¿Qué te pasó, Omar, que huiste? ¿Estabas asustado? ¿Por qué falló tu fuerza? ¿Se secó tu propio corazón? ¿Qué mal temías tú, Omar, que huiste? Tú eras vecino al poder del faraón, pero no temías a las huestes. El viento tempestuoso nunca prevaleció contra ti, de modo que fueras dividido en dos. Pero cuando el Señor había de pasar a través de tus muchas aguas, te asustaste y huiste delante de él. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 6. Oh montes, ¿por qué saltaste como corderos y vosotros collados como corderitos? Que os dolía que movías así. Solo hay una respuesta. La majestad de Dios os hacía saltar. Una mente de gracia va a reprobar a la naturaleza humana por esta extraña insensibilidad. Cuando el mar y el río, los montes y los collados son tan sensibles a la presencia de Dios. El hombre está dotado de razón e inteligencia, y con todo se queda inconmovible ante lo que la creación material contempla con temor. Dios ha llegado más cerca de nosotros de lo que llegó nunca en Sinaí o en el Jordán, porque ha asumido nuestra naturaleza, y sin embargo la masa de la humanidad no retrocede de sus pecados ni avanza por los caminos de la obediencia. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 7. A la presencia del Señor tiembla la tierra. Está en dolores, como una mujer en parto, porque si el dar la ley produce estos terribles efectos, ¿cuál será el resultado de quebrantarla? Nos comentaba John Trump. Versículo número 8. La peña en están de aguas. Creo que, perdón, la traducción está mal. La peña que están de aguas. Nuestra liberación del yugo del pecado es vívidamente tipificada por la salida de Israel de Egipto y también por la victoria de nuestro Señor de los poderes de la muerte y el infierno. El Éxodo, pues, debería ser recordado sinceramente por los corazones cristianos. Nos habló Moisés a nuestro Señor en el monte de la transfiguración, de su salida
que él había de llevar a cabo al poco a Jerusalén. Y no está escrito de las huestes celestiales que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. ¿No esperamos nosotros otra venida del Señor, cuando a la vista de su rostro los cielos y la tierra huirán y no habrá más mar? Nos unimos pues a los cantores alrededor de la mesa de Pascua y pronunciamos nuestro Ayel, porque también nosotros hemos sido sacados del yugo de servidumbre y llevados como un rebaño a través del desierto, donde el Señor suplicó nuestras necesidades con maná celestial y con agua de roca de los siglos. Alabado sea el Señor, nos comentaba Spurgeon. La notable peña en el Sinaí, que la tradición considera que fue golpeada por Moisés, por lo menos ha sido bien escogida con mira a su situación. Sea cual sea la opinión que tengamos de la verdad de esta tradición, que al parecer los viajeros más tardíos consideran con más respeto que a los anteriores. Es una masa de granito aislada, de casi 20 pies en cuadro y en altura, cuya base se halla hundida en la tierra. No sabemos hasta qué profundidad en la cara anterior de la roca hay cierto número de grietas horizontales a distancia distinta de una de la otra, algunas cerca de su parte superior, otras a poca distancia del suelo. Un viajero norteamericano dice: el color y la apariencia de conjunto de la roca es tal que si se la viera en otro punto, al margen de toda la tradición, nadie vacilaría en creer que las grietas habían producido el agua saliendo en ellas. Creo que sería en extremo difícil la formación de una grieta así artificialmente. No es menos difícil creer que una fuente natural manara a la altura de 12 pies desde la superficie de una roca aislada. Creyendo que el agua salió de una roca de una montaña, como creo yo, no veo nada increíble en la opinión de que esta es la roca precisa y que estas grietas y otras apariencias deben ser consideradas como evidencias del hecho, nos comentaba Spurgeon. Si la peña cambió en estanque de agua y en manantial de aguas de roca, ¿no se humedecerán por lo menos nuestros ojos si no brota de ello una fuente de lágrimas al considerar nuestra propia miseria y las misericordias inefables de Dios al librarnos del mal? Oh Señor, toca tú los montes que humen, toca nuestros labios con una brasa de tu altar, y nuestra boca brotará tu alabanza. Golpea, Señor, nuestros corazones duros como pedernal. Con el martillo de tu palabra, ablándanos con las gotas de tu misericordias y el rocío de tu espíritu. Hazlos humildes, tiernos de carne, circuncidados, blandos, obedientes, nuevos, limpios, quebrantados, y luego un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos comentó John Boyce. Mientras describía el viaje de Israel saliendo de Egipto y añadía la presencia divina entre ellos, percibí una hermosura en este salmo que era enteramente desconocida para mí y que iba a perder. Y es que el poeta esconde del todo la presencia de Dios al principio del mismo, y más bien deja que se haga cargo de ella un vocablo posesivo, no un sustantivo, y no menciona la divinidad. Judá fue su santuario, Israel
su dominio o reino. La razón me parece ahora evidente y que este proceder es necesario, porque si Dios hubiera aparecido antes, no habría habido asombro al ver los montes saltándose y el mar retirándose, por lo que para que esta convulsión de la naturaleza pueda ser presentada con sorpresa. Su nombre no es mencionado hasta después, y entonces con un giro agradable del pensamiento, Dios es introducido súbitamente, con toda su majestad. Nos comentó por último Isaac Watt.